iniciar el estudio bíblico de esta tarde. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Después de la historia, ¿no?, de dos hombres que quisieron quedar bien con David, matando a Isboset, hijo de Saúl, y llevándole la noticia en la cabeza, ¿no? Lo decapitaron a David. David ordenó a sus oficiales que lo ejecutaran, y él no permitió tampoco que se burlaran, ¿no?, con la muerte de Saúl, mucho menos iba a permitir que se burlaran o que mataran al hijo de Saúl, que era un hombre inofensivo. Pero hemos llegado entonces al capítulo 5, que vamos a ver esta tarde. Y lo primero que vamos a ver está en los versículos 1 al 2 del capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: hemos aquí, hueso tuyo, carne tuyo somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vamos a ver estos dos versículos primero. Y lo que encontramos aquí es que, pues, los ancianos de Israel buscaron a David. Dice que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. David estaba reinando en Hebrón, no en Jerusalén. Posteriormente a esto que veamos ahora, vamos a ver la conquista de Jerusalén, porque Jerusalén nunca fue conquistada porque los cananitas siempre la tuvieron. Y Judá era el encargado de derrotar a los que vivían ahí, pero nunca lo hicieron. Pero hoy David va a conquistar esa ciudad, y que va a ser la capital, ¿verdad?, de Israel. Entonces, lo que vemos aquí es que, pues, la gente de Israel busca a David. David no apresuró su reinado. Las tribus lo buscaron a él. Entonces vemos que tenemos un buen aprendizaje aquí, ¿no? No apresurarnos cuando no es la voluntad de Dios. David, aquí lo vemos muy claramente, ¿no? Él estuvo esperando hasta que llegara el tiempo de Dios. Y a veces nosotros nos preocupamos, nos apresuramos y queremos que las cosas sean, pero ya como nosotros queremos. Pero a veces tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener el cuidado de esperar en Dios, en su soberanía y en su voluntad. No apresurarnos a lo que nosotros digamos, porque una de las cosas que Dios promete, pues Dios la va a cumplir. A David lo habían ungido como rey. Pero ya vamos a estudiar aquí cuánto tiempo pasó para que llegara a ser rey. Ahora, entonces, dice que vinieron todas las tribus de Israel a David. Entonces, Dios va poniendo todas las cosas en su lugar. Esa cosa que tenemos que aprender a visualizar. Dios va poniendo todas las cosas en su lugar. A veces nos sorprendemos. Yo pensé que las cosas no iban a salir diferentes, pero Dios las puso más fácil que lo que yo quería, o la puso diferente a lo que yo quería.
Entonces, a su tiempo, Dios, ¿verdad?, va poniendo, porque tenemos que respetar la soberanía de Él. Las cosas las va a ubicar tal como son, pero tenemos que esperar cuando Dios decida las cosas, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de un liderazgo, de un reinado, estamos hablando de David, que tuvo que esperar mucho tiempo para llegar a ser rey. Dice Job 42, versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Los propósitos de Dios, hermanos, nunca pueden ser estorbados. El propósito de Dios era poner como rey a David y nadie lo iba a impedir. Saúl quiso matar a David, nunca iba a lograrlo porque la decisión de Dios era otra. Y a lo mejor alguien ha querido hacerte daño a ti o ha querido hacer las cosas en contra tuya. Pero si Dios lo permite, se va a lograr, y si no, Dios te va a preservar, no te va a cuidar. Y si tú eres un hijo de Dios, y si alguien que no es hijo de Dios quiere hacerte daño, pues Dios te va a preservar, eres su hijo. En el caso de David, pues Dios había prometido que iba a ser el siguiente rey de Israel y no iba a permitir que David muriera antes de tiempo. Saúl, que iba a impedir ese reinado, no pudo, porque nadie puede estorbar los propósitos de Dios. Dios tiene alineado todo. El plan de Dios está trazado ya. ¿Cómo va a terminar todo en este mundo? Y aunque el hombre intente cambiarlo, no va a poder. Vemos en las redes sociales tanta interpretación bíblica sobre los tiempos finales. ¿Y cuál es nuestro reloj? ¿Cuál es nuestro reloj? Es Israel. Y vemos nosotros que Israel no está en paz, está en guerra. Él a cada rato se agarra ahí con los palestinos. Pero cuando Israel tenga paz con todos sus enemigos, entonces sí, mira, vienen cambios drásticos en el mundo. Pero ahorita no, hermano, se está estableciendo quizás en este tiempo el andamio para que el anticristo reine, ¿verdad?, y gobierne. Pero eso no va a ser así de la noche a la mañana. A cada rato veo yo en las redes sociales, llegó el fin del mundo. No, eso no va a ser así. Como creyentes nosotros tenemos que tener claro que nuestro reloj es Israel. Y si Israel está allí en conflicto con los enemigos, todavía no pasa nada. Ahora, entonces, los propósitos de Dios se van a cumplir. En Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, lo que Dios quiere hacer, nadie lo puede cambiar. Si Dios lo ha establecido, no se puede cambiar. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos? En primer lugar, aprendemos que no debemos de apresurarnos a las cosas. David nunca quiso quitarle el reinado a Saúl. Y aunque ya había sido la promesa de que él iba a ser rey. Bueno, me dijeron que iba a ser rey, pero yo no veo nada claro. ¿Verdad? Y a veces veo la desesperación en la gente. A veces mi nieta me hace preguntas.
Si mi mamá me dice por dónde anda para tal lugar, préstame el teléfono para hablar, si es verdad. Y es que te estoy diciendo que es verdad. Allá está. Pero a veces, no, es que tengo que llamarle por teléfono. Le agarra una desesperación por saber dónde está, ¿no? Y a veces los seres humanos dicen, no, es que Dios me dijo que iba a ser rey, tengo que ser rey, pero ya. No, David no fue así. David supo esperar, ¿no? Entonces no hay que tomar las cosas a la carrera. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en su promesa. La Escritura nos da todos los lineamientos, nosotros debemos de aprender a esperar. Por eso él dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él lo hará. Entonces lo que él ha dicho se va a cumplir. Por eso necesitamos confiar en el Señor. Ahora, ¿cuántas veces fue ungido hasta que no hemos llegado al ungimiento en este pasaje todavía? ¿Cuántas veces antes fue ungido David? Ya lo estudiamos. ¿Cuántas veces fue ungido antes de esta vez que va a ser ungido? 2 veces. Y con esta que va a ser ungido en este pasaje son 3. Y David pudo decir, bueno, ya me ungieron como rey, entonces, pero no veo claro nada, ¿verdad? Me dijeron que es sobre Israel, el pueblo de Dios, pero no veo nada claro. La siguiente vez que lo ungieron fue para ungirlo para que fuera gobernante sobre Judá. Sobre Judá. Lo ungieron los líderes de Judá como rey. Lleva 2 veces ungido, ¿no? Y vamos a llegar a la tercera ahora. Entonces fue ungido por los de Judá. Y también va a ser ungido por los ancianos de Israel. Entonces, por eso vemos muy claro, ¿no?, que los planes de Dios se cumplen. Y aunque David pudo desesperarse, bueno, es que no me dijeron que iba a ser rey de Judá, que iba a ser rey de Israel, de todo Israel. Porque esa fue la promesa. Y él pudo quejarse, pero no se quejó. No se quejó. Entonces, hermanos, tampoco nosotros, si sabemos las promesas de Dios, no nos quejemos. No nos quejemos. Ahora, en la Biblia encontramos tantas promesas para nosotros. Promesas de diferentes hijos. Promesas cuando estamos enfermos. Promesas para la salvación cuando estamos enfermos, para la vida eterna, promesas del cuidado de Dios en nuestra vida. Diferentes, pero casi siempre estamos desesperados a veces, ¿no? Entonces debemos de aprender a tener paciencia. Ahora, hermano, cuando usted tiene un problema, ¿cuánta paciencia debe de tener? ¿Cuánto debe de saber esperar para que se resuelva la situación? Fíjense que el ejemplo, tenemos un ejemplo maravilloso y grande aquí en la Escritura, en el libro de Génesis, es la vida de José. Y mire, todo surgió en un sueño. José, Dios le reveló en un sueño que él iba a ser sobre su familia. Y José amaneció contando sus sueños, ¿no? Y se lo contestan los padres, y los padres se enojaron. Y de ese sueño, José tuvo que sufrir amargamente, pero no se quejó.
Y eso es lo maravilloso de la vida de José. Nunca se quedó, no se quedó. Y por eso nosotros tenemos que aprender de esos hechos que encontramos en la Escritura. Después que José con todos los hermanos los metieron en una cisterna, ahí que se muera. Después uno abogó por él y no saquemos lo mejor, vendamos, lo vendieron. Después de haber sido vendidos, lo fueron a vender a Potifar, ¿no? El general del faraón. Y luego, por el problema de la mujer de Potifar, lo mandaron preso. Y después de estar preso 2 años ahí en la cárcel, no siendo culpable, porque el copero y el panadero estaban presos allí también y tuvieron sueños y le da la revelación de los sueños. Y al copero le dijo: tú ya te van a sacar libre, ya te van a sacar. Entonces, y le dice: pero acuérdate, cuando estés allá afuera, acuérdate, háblale al rey de mí. Bueno, y no se acordó, ¿verdad? Y cuando el rey, o cuando el faraón tiene el sueño, le dice el copero, allá en la cárcel hay uno que puede revelarte qué significa ese sueño. Y los mandaron a traer y los sacaron de la cárcel. Pero ¿cuántos años estuvo preso? 2 años, inocentemente. Y después que le revela el sueño al faraón de la vaca gorda y la vaca flaca, de la vaca flaca y la vaca gorda, entonces lo ponen en una posición del gobierno. ¿Cuál era el sueño de José? Que iba a estar sobre su familia. Ahora, ¿cuántos años tardó para que llegara a esa promesa? 13 años. Ahora, hermano, ¿cuánto te aguantarías tú cuando te está pasando cualquier cosa y dices: ¿cuánto debo de esperar? ¿Cuánto debo de esperar para que esto mejore o para que esto cambie? Entonces necesitamos tener paciencia, tener fe, depender del Señor, confiar en sus promesas. Y José entendió, ¿no?, que Dios lo había puesto ahí para cuidar a su familia, no para vengarse, sino para cuidar a su familia. Entonces vemos que David supo esperar el tiempo para que él fuera rey. Y nosotros de igual manera debemos de aprender aquí que necesitamos también esperar en la promesa del Señor. Y esperar en las promesas verdaderas del Señor, porque hay en el mundo religioso han cambiado todo, ¿no? Han cambiado todo. La mayoría de pentecostales piensa que vamos a pasar por la tribulación y que después al final va a ser arrebatada la iglesia. Pero hay muchos versículos que dicen que no, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer 3 razones por las que los ancianos de Israel querían que David fuera su rey. Vamos a ver 3 razones. Ahí en el versículo 1 dice, primero, la relación de sangre o parental. Ahí dice: hueso tuyo y carne tuya somos. Somos la misma, somos lo mismo. Somos la misma familia. Por eso queremos que tú seas nuestro rey. Entonces estos ancianos determinaron, no podemos poner a alguien que no sea de nuestra familia. El rey tiene que ser de nuestra familia. Y todo Israel somos una sola familia. Por eso él dice: hueso tuyo
carne, tuya somos. Entonces los ancianos reconocían que eran hermanos de carne. Y entonces David, recuerden que David pasó mucho tiempo con los filisteos. Vivió allá con los filisteos. Y cualquiera pudiera haber tenido dudas si ese era el rey, ¿verdad? Para ellos, porque dijeron, bueno, este ha estado con los filisteos, se nos puede voltear la cosa, ¿no? Ponemos a David como rey, y si está al lado de los filisteos, vamos a estar como esclavos nosotros, pero ellos reconocieron, es nuestra sangre, es nuestra gente. Ahora, y entonces vemos ahí otra de las razones. David era un líder victorioso en la guerra. Lo que dice el versículo 2, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. David no dejaba botado su ejército, tenía cuidado de él. Y dice los soldados, ¿no? Porque recuerden, bueno, ya vamos a ver un versículo ahí en el libro de Crónicas, cuánta gente llegó a ese momento de que iban a nombrar rey a David. Y dice, y la mayoría eran soldados. Y él dice, bueno, tú nos llevabas a la guerra, nos traías de regreso. O sea, ellos veían en David una estrategia militar muy sabia, ¿no? Para que pudiera mantener el poder, la hegemonía en contra de los enemigos de Israel. Porque recuerden que todas las guerras que David enfrentaba las ganaba, porque ¿qué era lo que pasaba? Dios estaba con él. Entonces, cada vez que enfrentaba una guerra, David ganaba la guerra, porque Dios estaba con él, porque David siempre consultaba a Dios. ¿Debo de ir a pelear? Bueno, las batallas, hermanos, no las ganamos nosotros, las gana el Señor. Cualquier batalla que sea. Amén. La gana el Señor. Entonces ellos dijeron, bueno, este es el líder que necesitamos. No necesitamos a cualquiera, necesitamos a este. Y otra de las cosas que encontramos ahí en ese versículo 2 es que había sido llamado por Dios para ser el príncipe pastor de Israel. Le estaban dando autoridad en dos líneas, príncipe y pastor de Israel. Porque David era un pastor de ovejas y David conocía muy bien cómo cuidar las ovejas, ¿no? Ellos dijeron, bueno, aquí tenemos a alguien que nos va a cuidar, nos va a guardar, va a pastorear también, además de defendernos, nos va a pastorear. Entonces, esas características son muy importantes, hermanos. Eran muy importantes para Israel, muy importantes para nosotros como iglesia también. No podemos nosotros poner a alguien que no sea hermano en Cristo a cuidar el rebaño, ¿no? Así como Israel dice, no, tenemos que poner a un hermano, ¿no? Ahí eran hermanos en la carne. Y no podemos poner a alguien que no vaya a tener cuidado del rebaño. Y debemos de poner a alguien que Dios ha llamado. Y eso es importante. Allá en el Día del Triunfo estaba la iglesia de ahí, estaba trabajando mucho en un caserío. Querían establecer una iglesia. Habían ya evangelizado y tenían 30 personas ahí que habían confiado en Cristo. Dijeron que es tiempo de poner un pastor ahí.
porque la gente a veces se aburre de estar viajando, ¿no? Y deja de congregar. Y dice en una reunión, ¿no?, que hicieron ellos, me contaba el pastor, en una reunión que hicieron ellos, determinaron que había una pareja ahí idónea para pastorear el rebaño. Pero en la votación pidieron que se dijera quién iba a ser el pastor, la esposa o el esposo. Si ustedes hubieran nombrado, ¿a quién hubieran nombrado, hermano? ¿Al esposo o al esposo? Fíjense bien que ahí dijeron, necesitamos nombrar a la esposa como pastora de la iglesia y no al hermano. Y quien predicaba ahí era el hermano, ¿no? La esposa podía también hacer sus reflexiones, pero verdaderamente quien tenía el don de predicar era el hermano. Pero ¿cuál fue la determinación que tomaron ellos para nombrar a la esposa? La esposa era profesora, y el esposo solo era bachiller. Y dijeron, la esposa tiene un estatus mayor, a ella nombremos. Ella es más estudiada que el otro. ¿Creen ustedes, hermanos, que fue correcto la decisión? Y me dice el pastor contento, platicándome de la historia de ese pastorado. Y le digo yo, qué tontería que hicieron, hermano. Yo pensaba que le iba a alabar yo la decisión que habían tomado. Qué tontería que hicieron, hermano. Yo no he visto que Dios pone el liderazgo como mujer dentro de la iglesia. Pone a los hombres. No quiere decir que las mujeres no pueden servir, claro que sí, pero pone a los hombres como líderes. Y se molestó un poco el hermano conmigo. Y yo les aconsejé eso, hermano, me dijo, que nombraran a la esposa, porque ¿qué fue lo que vio el hermano, el pastor? Que tenía más educación una que la otra. Ahora, pero el pastorado, hermano, ¿quién es el que llama para el pastorado? Es Dios, el que llama para el pastorado. Y si el que haya sido llamado para el pastorado no tiene una buena educación, va a aprender, se va a educar en el camino. Ahora, entonces, para eso están los institutos, ¿no? Para darle herramientas a las personas. Ahora, entonces, tenía un líder para Israel, tenía que pertenecer al pueblo de Dios, tenía que demostrar que tenía habilidad de líder y tenía que ser llamado por Dios. 3 características importantes. Entonces, ¿y cuándo y cómo fue elegido David, hermano? Fue elegido David por cualquiera. ¿Quién eligió a David? Dios le eligió. Él lo eligió. Le dice un día a Samuel, vas a ir a la casa de Isaí, vas a ungir al próximo rey de Israel. Próximo rey de Israel. Yo les quiero leer otro versículo. Lo que Dios le dijo a Samuel que debía de tomar en cuenta para nombrar a ese próximo rey. Ve a la casa de Isaí y entonces Samuel dice, ve, manda a traer a todos los hijos, que uno de ellos va a ser rey. Y empezó desde el más grande hasta el más pequeño. Y a David no lo habían tomado en cuenta, si lo tenían allá cuidando ovejas. Y dice en 1 Samuel 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo le han llamado a David? Que era su corazón conforme al corazón de Dios. Entonces eso estaba viendo Dios. Dios veía en David una persona que iba a ser conforme al corazón. Ahora, en el versículo 12 dice que envió pues por él. Le dice Samuel, manda a traer a ese muchacho. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es un cipote de 15 años, rubio, de hermoso parecer. Aquí era el mismo papá del muchacho, pero ¿y cómo puede ser esto? Si miren, el más grande, el que es soldado, el que puede tener más planta de un rey, porque no buscaban a cualquiera que fuera rey, hermano, buscaban a la gente más diestra y más grande, fuera, pues tuvieran, bueno, allá en mi pueblo dije que fuera más plantoso, pero fíjense bien, Dios dice, no, es conforme el corazón mira el corazón, no mira la estatura, no mira porque Dios mira lo que está dentro. Ahora, pero, entonces, Dios lo nombró. ¿Y sabe qué? Ahora va a ser ungido. Veamos ahí el versículo 3 al 5 y dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces lo primero que vemos aquí, que los ancianos de Israel vinieron a nombrar rey a David. Pero ¿qué dice que hizo David? David hizo un pacto con ellos. No dice aquí cuál fue el pacto en este pasaje, pero me imagino que el pacto de David fue, me pongo a pensar yo que a lo mejor hizo algunas promesas. A lo mejor prometió que él iba a ser su libertador de la opresión que tenían de los enemigos, que él iba a ser un buen gobernante y los iba a cuidar, así, de acuerdo a las características que ya mencionamos. Entonces, hizo pacto con ellos. ¿Por qué menciono esto del pacto, hermano? Porque el pacto no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Si usted quiere vender un carro, voy. Solamente le dije a que lo quiere comprar, vaya, dame el piso y llévatelo. Por eso se hace. No, se busca un abogado y se hace un escrito y va sellado y que respalda la ley. En ese tiempo no había abogados. No había abogados. Pero ¿quién iba a ser el testigo de este pacto? ¿O quién fue el testigo de este pacto? Allí dice, ¿no? ¿Delante de quién hicieron el pacto? En el versículo 3, delante de Jehová. Dios iba a ser el testigo. Ahora, pero entonces el pacto es un acuerdo entre dos, si es con Dios, entre Dios y los hombres, o un hombre o varios hombres, o un pueblo. Ahora, pero dentro de ese pacto se compromete. Hay dos tipos de pactos: pacto
un pacto que tiene que ver con con el compromiso de las dos personas, y un pacto que es solo el compromiso de una, de cumplir. Ahora entonces, vemos aquí, entonces que David hizo un pacto con ellos delante de Dios, para ser rey, delante de Israel. Entonces Dios iba a ser testigo. En la Biblia encontramos por lo menos 7 pactos muy importantes que tienen que ver la relación con Dios y con la gente, con Israel y a veces con hombres específicos. Por ejemplo, hizo el pacto con Adán, se le llama el pacto adámico. ¿Y cuál era el pacto con Adán? No vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si vas a comer de él, vas a morir. Entonces, era un pacto donde Adán quedaba comprometido a cumplir. El pacto también noético. El pacto de Noé, le dijo Dios: no volveré a destruir con agua, no habrá diluvio, pues nunca más. Fue el pacto que hizo con Noé. El pacto abrahámico era un pacto incondicional, solamente promesas de Dios. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, Dios hizo un pacto con Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y te daré tierra, te daré descendencia, serás famoso. Pero Abraham no quedaba comprometido en nada, solo Dios se comprometió aquí. Entonces, era un pacto incondicional. Cuando los dos se comprometen, hay un pacto condicional. Estaba el pacto palestino. Este pacto que Dios le dice a ellos: los voy a esparcir por todo el mundo porque desobedientes, pero los voy a volver a recoger otra vez. Y eso todavía no ha pasado. ¿A dónde va a recoger Dios a todo Israel, hermano? En el tiempo de los 7 años de la gran tribulación, o de la tribulación. Allí va a ser que va a recoger a toda la gente para dar un castigo, ¿no? También está el pacto mosaico. Este pacto es condicional. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Le llaman pacto mosaico porque Moisés fue que lo transmitió al pueblo, pero realmente quien quedaba comprometido era el pueblo. En Deuteronomio, capítulo 28, allí Dios le dice al pueblo: si guardan mis mandamientos, habrá abundancia en la cementera, habrá bastante masa en la donde batea, ¿verdad? Las vacas van a parir muchas crías y van a tener una gran bendición. Pero si desobedecen los mandamientos, no van a tener, bueno, las mujeres de ustedes van a ser infértiles, no van a tener hijos, las vacas no van a parir, no va a haber maíz o trigo en abundancia, ni cebada. ¿Sabes que les venía una maldición? Pues, maldito serás, dice Dios. Ese pacto es condicional, tiene que cumplir, ¿no? Y el pacto también davídico, que es un pacto que hace Dios con David, que dice que va a ser la descendencia de él, va a ser eterna en su gobierno. Y también está un nuevo pacto, y ese nuevo pacto quien lo ha cumplido es Jesucristo, el perdón de los pecados. Y nosotros, no solamente se lo dio a Israel, porque quien profetizó fue Jeremías, pero el pacto era para todo Israel, pero también abarca a todo el mundo. Ahora, hermanos, está en vigencia ese pacto, el nuevo pacto, ese pacto de sangre,
que tiene que ver con el perdón de los pecados. Ahora entonces en Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, estaba cumpliendo con ese pacto. Y está en vigencia porque todo aquel que cree en Jesucristo, cree que Cristo murió por los pecados o por sus pecados en la cruz, le son perdonados. Y ahora entonces a través de ese pacto el mundo cristiano es salvo, el mundo que ha confiado en Cristo. Porque no todo el mundo no es salvo. Es decir, todos aquellos que hemos confiado en Cristo somos salvos, ¿no? Hemos sido perdonados de los pecados. Es a través de ese nuevo pacto. Entonces, vemos también el versículo 3 dice que ungieron a David por rey sobre Israel. David fue ungido y ungieron a David como rey sobre Israel, dice el versículo 3. Ahora, con este versículo se está cumpliendo la promesa de Dios para David, ¿verdad? Se está cumpliendo porque ahora iba a ser rey sobre todo Israel. Y es decir, que el ungimiento le garantizaba su posición, el estatus que él tenía como rey. Porque entonces que si él iba a ser ungido como rey, algunos se preguntan, bueno, ¿y para qué ungido si ya había sido ungido? Y ya había sido ungido 2 veces. ¿Por qué una tercera vez? Porque no todo el pueblo había presenciado el ungimiento como rey, ¿no? Cuando los gobiernos van a poner un presidente, ¿qué hacen con el presidente, hermano? El presidente gana las votaciones y se va a sentar a la silla. Así nada más. No, lo llevan y lo llevan a la asamblea y le hacen unas protestas y todo. Hay un protocolo, ¿no? El protocolo para ser rey a David era el ungimiento. Tenía que llegar un sacerdote, ungirlo, o un profeta como rey y de decir alguna bendición ahí, ¿no? Sobre el reinado. Ahora, entonces, ese momento significaba que era apartado para ese ministerio. El ungimiento, eso significaba que David era apartado para ese ministerio. Entonces, cuando David fue ungido, entonces Dios determinó: tú eres el rey ahora, y has sido apartado para ser rey. Por eso lo ungían. Entonces, vemos ahí, me gustaría que leyéramos ahí en 1 Crónicas 12, el versículo 38 al 40, que fue una fiesta solemne, pero para que vean ustedes cuánta gente estuvo en el ungimiento y hacer rey a David. Dice: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Porque en Israel había alegría. Entonces, ¿cómo fue la toma de posesión de David como rey? Fue alegre y hubo mucha
comida. Hubo mucha comida. Bueno, nosotros no lo vieron, ¿no? Pero ahí sí hubo mucha comida, ¿no? Los de Judá prepararon la comida para ahora, pero ¿saben cuánta gente estuvo ahí? 340,000. No leemos todo el pasaje porque es muy largo. 340,000 soldados, solamente soldados. Y vemos ahí que fue todos los demás, aparte de los soldados, todos los demás. Entonces fue mucha gente la que estuvo ahí, ¿verdad? Y vemos ahí en el versículo, para terminar, veamos el versículo 4 y 5. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. El tiempo de reinado de David. Ahora, dice que David tenía 30 años cuando empezó a reinar. ¿Cuántos años tenía para cuando fue ungido la primera vez? 15 años. ¿Cuánto tuvo que esperar para ser rey? 15 años. ¿Esperaría usted, hermano? Si usted está ahí en el trabajo y quiere un ascenso, ¿verdad? Ya el otro año vamos a nombrar un ejecutivo aquí para que sea administrador del negocio, porque ya el que está va, está muy anciano, vamos a poner un nuevo, y todos los trabajadores que están ahí, ¿a quién será que van a poner de la mí? Y resulta que acaba de llegar un nuevo allí, ¿va? A este nuevo que van a poner, y yo tengo tantos años de estar trabajando, yo me lo merezco que me pongan a mí. Pero David nunca se quedó, nunca dijo, miren, yo merezco ya estar ahí, pues, y me dijeron que yo iba a hacer. Esperó 15 años, 15 años para llegar a ser rey, el rey sobre todo Israel y Judá. Ahora entonces, esos 30 años lo llevaron a ser rey, y es uno de los reinados largos, ¿no? Solo en Hebrón reinó 7 años con Judá. Pero ¿cuánto? 33 años con todo Israel y Judá. Entonces significa, hermano, que hay que tener mucha paciencia. ¿Qué aprendemos en todo esto que hemos visto? Dios es soberano y cumple su palabra. Amén. Dios es soberano y cumple su palabra. No debemos apresurarnos, debemos esperar el tiempo de Dios y no desmayar. Y Dios ha dicho, si Dios te ha prometido, espera en el Señor y Él hará. También vemos ahí que David era un buen líder para ser rey, por eso lo nombraron. Y cómo observaron a David para que, bueno, para todo lo que menciona el último versículo, dice que como príncipe y pastor, versículo que vimos, David era pastor de ovejas. Y como soldado, la primera muerte que causó a un gigante, no le tuvo miedo, y todo el ejército de Israel tenía miedo, pero David no tuvo miedo. Entonces él lo demostró, pues, que era un verdadero líder. Y lo más excelente, hermano, es que Dios estaba con él. Dios está contigo, hermano. Es sobre él. Señor Dios Todopoderoso,